hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y con las manos levantadas te adoramos y le bendecimos. Hoy todos juntos le amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que nos ven en todo el país, como también a los que nos ven desde el extranjero. En el día de hoy me encuentro en el predio de Olivos Centenarios aquí en Huasco Bajo, entre medio de olivos de 400 años. Quisiera compartir también un versículo bíblico. La palabra del Señor dice así: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amados hermanos, nuestra edad y el tiempo que vivimos es poco, comparado con estos olivos. Así es que, amados hermanos, el tiempo de servir al Señor es ahora. Sean todos bienvenidos al culto de hoy domingo, 16 de agosto. Que el Señor los bendiga. Buenos días, hermanos, vamos a tocar la alabanza solo a ti. La
Buenos días a todos que nos escuchan. En esta mañana de domingo yo les quiero invitar a que juntos podamos rendir culto de adoración al Señor. En realidad, hermanos de todo nuestro Presbiterio Norte, hermanos y hermanas en todos los lugares que nos escuchan, la gracia del Señor sea sobre vosotros. Acalme su corazón en esta mañana, prepárese para juntos cantar al Señor. Juntos podemos cantar al Señor en esta mañana y adorar al Señor desde su casa, de donde está con su familia. Podamos juntos adorar al Señor en esta mañana. Que el Señor los bendiga. Un abrazo especial a los hermanos de Tocopilla que nos acompañan, los hermanos de Huasco que nos acompañan y a todos los hermanos del Presbiterio Norte. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. La palabra del Señor nos dice así en el libro de Isaías, en su primer capítulo, lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oremos, hermanos. Tu palabra, oh Dios, es verdad. Tu palabra es vida y vida eterna. Fuente inagotable de bendiciones, de misericordia. Por eso, Padre eterno, ante ti y tu palabra, nos postramos arrepentidos de nuestros pecados, humillados, Señor, porque no hemos sabido corresponderte a la fidelidad tan grande que tú tienes para con nosotros. Reconocemos, oh Señor, todos nuestros pecados, porque tú dices que al reconocerlos y arrepentirnos de ellos, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Por eso, Dios, confesados y arrepentidos de todo el mal que hemos hecho o el bien que dejamos de hacer, te imploramos ese perdón para tu pueblo, para cada uno de los que estamos, oh Dios, unidos en este espíritu y en este culto de adoración a ti. Pero también, oh Dios, por todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, por Jesucristo, nuestro Señor, único y suficiente Salvador, quien dio su vida, oh Señor, por cada uno de nosotros. Te lo imploramos. Amén. Amén. Él gobierna, fiel es nuestro rey, bueno es nuestro rey, Él gobierna. Hola a todos, muy buenos días. En este día especial queremos contarles, gracias Margarita, la historia más importante del mundo. ¿La quieren conocer? Vamos. El color dorado nos recuerda a Dios, el único Dios verdadero. Dios es el creador de todas las cosas, es nuestro Rey. Él creó el cielo, el mar, la tierra y todos los seres vivos que allí habitan. Luego creó al hombre del polvo de la tierra y lo puso en el jardín del Edén para que se ocupara de él. Pero Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, morirás. Después de la costilla de Adán, creó a la mujer, a Eva. Allí ellos podían ver a Dios y hablar con Él y simplemente disfrutar de su amorosa compañía. Pero Satanás los engañó y ellos, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios y comieron del fruto, pecaron. Fue en ese momento que el pecado entró al mundo contaminando todo lo que existe. La muerte, la tristeza, el miedo, la violencia, las enfermedades, el egoísmo. El pecado que lo daña todo se ha traspasado de generación en generación, afectando a toda la humanidad y a la tierra, incluidos nosotros, provocando una profunda separación entre Dios y los hombres.
Pero Dios, en su gran amor, ideó un plan para restaurar la relación rota con sus hijos y volver a estar juntos por la eternidad. Así fue que envió a su Hijo Jesús a la tierra, quien siendo inocente y libre de pecado, murió en la cruz, cargando y pagando nuestros pecados. Pero al tercer día resucitó, venciendo la muerte. Cuando Dios llama a sus hijos y ellos creen en Jesús y se arrepienten de sus pecados, el Espíritu Santo limpia sus corazones y los sella como sus hijos para siempre. Un sello indestructible dándoles vida eterna junto a Él. Desde ese momento, tu vida es como una semilla que crece cuando oras y te comunicas con Dios, cuando conoces y obedeces su palabra, llenándote de alegría, paz, amor y fe. Y esa fue la historia más importante del mundo. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casitas con sus familias cuidándose. Nosotros, los profesores de la escuela dominical, los extrañamos mucho y esperamos volver a encontrarnos en la iglesia para compartir momentos juntos, entretenidos, pasarlo bien y aprender. Pero sabemos que estamos en cuarentena preventiva. Chicos, sabemos que han sido días muy difíciles. Ya llevamos 5 meses sin vernos. No nos hemos podido reunir en la iglesia. También llevamos mucho tiempo en la casa, sin jugar con los amigos, sin ir al colegio, sin poder hacer deporte al aire libre. Y es por eso que le quisimos hacer este video, para saludarlos y compartir esto. Chon, chon, chon. Ustedes saben que nos hemos mantenido en casa por precaución del coronavirus. Algunas familias ya se han contagiado y eso nos ha dado mucho miedo. Pero nosotros como iglesia nos hemos mantenido firmes en la fe y también en la oración. Y también nosotros vemos día a día cómo Dios está con nosotros. Y esto es un recordatorio de ello. Y es por eso, niños, que hemos querido entregar un mensaje de aliento y fortaleza. Con la tía Denise y la Margarita hemos aprendido el Salmo 23 y los 10 mandamientos. Y ahora les traemos este rollo, que es una sorpresa que estaremos compartiendo con ustedes durante las próximas semanas. Como hoy es el Día del Niño, queríamos sorprenderlos con este pequeño regalito. Por eso les vamos a pedir ahora que lo puedan abrir y que descubran los bellos mensajes que hay en él. Lo dejamos en formato de póster para que ustedes los puedan pegar en sus casas y puedan recordar todos los días las promesas de Dios. Niños, y finalmente quiero pedirles que en este día puedan apartar aunque sea un ratito de su día para poder orar y poder agradecer, porque aunque estemos separados, mediante la oración vamos a estar siempre juntitos. Y confíen que pronto nos volveremos a encontrar y volveremos a juntarnos en la iglesia y volveremos a hacer todas esas actividades que hacemos siempre. Y miren quién llegó, es Margarita. Y con Margarita queremos despedirnos y desearles un muy, muy, muy feliz día a todos los niños y todas las niñas de nuestra iglesia. Chao, despídete Margarita, chao. Jesús sana a la mujer en el día del reposo. Lucas 13, 10 a 17.
Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Ok, hermanos y hermanas de nuestra iglesia, personas que nos escuchan, todos juntos damos gracias al Señor por la palabra leída. El Evangelio de Lucas en el capítulo 13, versículo 10 al 17, es un texto en el que nosotros queremos aprender del Señor en esta mañana de domingo, en donde como iglesia, como pueblo de Dios, nos reunimos para adorar al Señor, para cantar al Señor. Y ahora en este momento en que vamos a comentar el texto bíblico leído, queridos hermanos y hermanas, yo les quiero motivar a que concentren su atención en esta meditación bíblica para edificación nuestra, para edificación de las familias. Y mi oración a Dios es que ese texto bíblico y estos comentarios sean de edificación para las familias y la iglesia del Señor. El texto bíblico, nosotros podríamos poner muchos títulos en esta meditación bíblica, pero yo quiero poner un título común, un culto muy especial. Así será, un culto muy especial. En realidad es lo que vemos en la descripción. Y es interesante que también yo quiero comenzar haciéndole una pregunta a usted que me escucha ahora. ¿Cuál es tu yugo? Y para mejor comprender, podríamos cambiar la palabra yugo por carga, que en realidad es lo mismo. ¿Cuál es tu yugo? ¿Cuál es tu carga? El relato bíblico que leímos trata de una reunión, de un culto normal en una iglesia, que era llamada de sinagoga, en donde el mismo Señor Jesús estaba enseñando. Y en esta reunión, una de las personas que estaba presente, una mujer que asistía al culto con todas las personas que estaban ahí, ella tenía una carga muy pesada. Ella llevaba un yugo muy pesado sobre sí. Y es muy importante que ella ya había 18 años, vivía encorvada. Y el texto nos menciona esta realidad. Y aquí yo le quiero hacer otra observación. Quizás muchas de las personas que me escuchan ahora, si hubieran estado con una enfermedad que le causa vergüenza y dolor, no hubieran estado yendo a la misma sinagoga durante 18 años, semana tras semana, clamando al Señor, pidiendo gracia del Señor. Sin embargo, durante todo este período, esta mujer no manifiesta en el texto, no sabemos noticias de que ella se haya enojado con Dios, o haya criticado a Dios, o se haya manifestado en contra de Dios. El silencio de Dios a esta mujer no le hace quedar amargada en su vida. Ella sigue yendo a la iglesia, a la sinagoga, durante todos estos años. Mas es importante también aquí que nosotros destaquemos otro detalle. El Señor sabe lo que está haciendo. El Señor sabe lo que está haciendo y el Señor siempre está atento a las necesidades de los otros. El Señor siempre está atento a las necesidades de las personas. Y al percibir la presencia de esta mujer, el Señor Jesús la llama adelante.
el Señor Jesús en medio de la sinagoga dice, mujer, ven. Y quizás, como es común en nuestro tiempo, en aquel tiempo y en aquella sinagoga, algunos de los hermanos muy discretos iban a decir, qué cruel el Señor Jesús, qué falta comete el Señor Jesús, qué vergüenza llamar a esta mujer adelante para exponerla con su enfermedad delante de todas las personas. Pero este no era el pensamiento del Señor Jesús. Y de hecho no era vergüenza porque en aquel entonces esta mujer quedó libre de su enfermedad y de su mal. Es muy importante destacar esta realidad cuando el Señor la llama. La pobre señora se adelanta y escucha al Señor hablando con ella. Es importante recordar que en todos los tiempos, desde aquel pecado de Adán y Eva, desde aquel pecado de nuestros primeros padres, los seres humanos comenzaron a llevar cargas, yugos pesados, difíciles de soportar. Desde aquel pecado de Adán, el mundo entró en crisis. Caos foi estabelecido en la vida de los seres humanos y de ahí adelante en todas las áreas de la vida, personas llevan cargas y yugos difíciles de soportar. Y el texto que leímos nosotros nos revela esta realidad. Hay yugos que las personas enfrentan, hay cargas que las personas enfrentan difíciles, que agobian, que entristecen, que causan dolor. Y en el texto que leímos nosotros vemos esta realidad. El yugo de la enfermedad es el primer yugo que acontece en el texto. El yugo de la enfermedad. La palabra enfermedad posee varias acepciones. Pero en definitiva, enfermedad es un mal que altera la normalidad del cuerpo. En un sentido etimológico de la palabra, encontramos que enfermedad es falta de firmeza o ausencia de normalidad. Y las enfermedades pueden manifestarse de tres maneras en la vida de los seres humanos. Ellas pueden ser naturales, físicas, psicosomáticas, segundo Juan 9:3. Ellas pueden ser espirituales o malignas, como es el caso del texto que leímos en Lucas, y también ellas pueden ser por pecado, según Mateo capítulo 9, versículo 2. Y en el caso de la mujer mencionada en el texto, ella tenía una enfermedad maligna, literalmente un espíritu maligno. Y yo les quiero invitar hoy a hacer una breve comparación de una fábula con esta historia real. Repito, de una fábula con esta historia real. Aparentemente, la fábula es más conocida que la misma historia real. Me refiero a la fábula del Quasimodo o el jorobado de Notre Dame. Y hacer una comparación de esta historia del jorobado de Notre Dame con la historia de la mujer encorvada en Jerusalén, o sea, la jorobada de Jerusalén. Es muy importante destacar que en esta historia del jorobado de Notre Dame, este personaje de la historia ficticia, él ya nace encorvado, su historia se desarrolla con él encorvado y su historia termina y él sigue encorvado. La diferencia es que la jorobada de Jerusalén o la mujer encorvada, esta que tiene este encuentro con Jesús, ella no nació. La manera como Jesús se refiere a aquella mujer significa y da la idea de que ella no nació encorvada. Y que ella sí fue acometida de esta enfermedad en el desarrollar de su vida. Y aquí literalmente en el tiempo un demonio la estaba oprimiendo. Y vivía encorvada. Pero a diferencia de la historia ficticia con el jorobado de Notre Dame, es que esta mujer encorvada, ella encontró con Jesús y al encontrarse con Jesús, su final es diferente. Ella posee un final feliz en su historia. Ella pudo dejar de ser encorvada al encontrar con Jesús
y de llevar aquel yugo de una enfermedad que le acometía y que le causaba tristeza durante ya hacía 18 años, ella es libre al encontrar con Jesús. Absolutamente libre al encontrar con Jesús. Y es interesante que el yugo de la enfermedad fue reemplazado por el yugo de Jesús. Y obviamente la Biblia dice, en palabras del Señor Jesús, mi yugo es suave. En Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Por lo tanto, aquel yugo de enfermedad que llevaba aquella mujer quedó en el pasado. Y es muy importante que memoricemos, gravemos, nunca olvidemos que en aquel culto especial la mujer se ve libre de su gran problema porque encontró con Jesús. El segundo yugo o carga que encontramos en el texto es el yugo de la indignidad. Esta era una enfermedad maligna que causava a aflicção de não poder caminhar normalmente como todas as outras pessoas. Literalmente, um espírito maligno era levado por aquela mulher. E isso lhe hacía vivir encorvada, a jorobada de Jerusalém, ou a mulher encorvada, certamente era motivo de indiferença em ocasiões. E isto lo dá a entender o mesmo jefe da sinagoga. Quando ele não tinha nada que fazer, não teve o valor para enfrentar ao Senhor Jesus, nem aquela mulher, ele se levanta em meio do culto, de aquele culto em donde Deus estava sendo glorificado, em meio de aquele momento em que aquela mulher estava sendo livre de sua aflição, de sua angústia. Aquele homem se levanta e repreende não só a Jesus, sino que repreende a todas as pessoas que estavam aí. Que terrível é pensar neste momento que a indignidade que vivia aquela mulher e tinha mais aún a opressão de los mismos líderes religiosos. Pero aqui há detalhe interessante. Toda a congregação é repreendida e al chamar adelante aquela mulher, o Senhor não só estava devolvendo a ella a alegria, sino que também lhe devolvia a realidade de poder caminhar com a cabeça em alto. Como todos os outros, já não necessitava caminhar por las calles mirando solamente hacia el piso. Pero há detalhe aqui interessante, que dentro desta opressão, da indignidade, aqui Satanás também estava presente naquele culto. Aquela mulher havia estado em uma situação indigna, que não era confortável, que não era cômoda há muito tempo. Pero há outro personagem que está presente neste culto e é o mesmo Satanás. E o Senhor Jesus tinha objetivo interessante: livrar aquela mulher e derrotar al mesmo Satanás. O Senhor livra aquela mulher impedindo que Satanás siguiera oprimiéndola. E aqui há detalhe interessante que queremos dizer. En aquele entonces, o Espírito Santo de Deus não havia sido derramado sobre toda a igreja. E é importante que o Senhor quiso não só desenmascarar a Satanás e derrotá-lo, sino que também quiso que a necessidade de aquela mulher pudesse ensinar uma lição importante sobre liberação e sobre liberdade. Não é só Satanás, segundo o que encontramos na Bíblia, não é só Satanás que quer manter as pessoas encorvadas. Não é só Satanás que quer manter as pessoas escravas e desejar que ellas se mantenham encorvadas. O pecado também lo hace. Lo encontramos en el Salmo 38:6. La tristeza también lo hace. Salmo 42:5. Y el sufrimiento también lo puede hacer. Salmo 44:5. El Señor Jesús es el único que puede librar al cautivo de todos sus males, de todas sus luchas, de todos sus dolores y de vivir encorvado por el yugo del pecado, de la indignidad y de la opresión de Satanás. Aquel foi culto especial. Aquel foi culto de milagro, podíamos dizer.
El Señor Jesús no solo habló con aquella mujer, el Señor Jesús impuso las manos sobre ella. Y al imponer las manos sobre ella quedó libre de su mal, quedó libre de su enfermedad, quedó libre de su opresión. Y es interesante notar que el yugo de la indignidad fue cambiado también por el yugo de Jesús, que es suave, segundo Mateo. Nunca olvidaron aquel culto las personas que estaban presentes. Los participantes presenciaron la misma manifestación de la gloria de Dios. Pues en tercer lugar, también el texto nos habla de, además de que teníamos el yugo del pecado, el yugo de la indignidad, también tenemos el yugo de la tiranía religiosa. Las reacciones del líder de la sinagoga representan esta realidad. Absolutamente contraria a la voluntad y al amor de Dios reacciona el líder y el jefe de la sinagoga. La tiranía religiosa, de la tradición religiosa. Enojo, la palabra, el versículo dice que el hombre quedó enojado. Y qué terrible situación. Un sacerdote, un jefe de la sinagoga, enojado con Jesús y con el pueblo que asiste a su iglesia. El versículo 14. En lugar de regocijo, de gratitud y de dar gloria a Dios, conforme otro caso que vimos en Lucas 8:41, él quedó muy airado. Él quedó muy airado. Qué terrible es esta situación. Una situación vergonzosa, triste realidad. Y aquel hombre estava tão ciego com a tradição religiosa, estava tão ciego com as costumbres religiosas, que ele não se deu conta que se estava oponendo ao mesmo Deus e ao mesmo Senhor Jesus. Aquele culto, como dijimos, já não foi olvidado. E só por um milagre de sanidade que viram aquelas pessoas, poderíamos dizer, pero não. Não foi solo por el milagro, não foi solo por la sanidade. É porque também aquelas pessoas todas foram repreendidas por aquele jefe de la sinagoga. E al ser repreendida, nós vamos a perceber que aquele homem estava em pior estado que aquela mulher. Ele é escravo de sua própria tradição. Escravo, estava tão cego que não pudo dar-se conta que estava peleando e opondo-se ao mesmo Senhor. Podemos dizer que qualquer que seja a tradição que impide que nós podamos fazer o bem a outras pessoas, não vem de parte de Deus. Qualquer tradição religiosa que me impide fazer a vontade de Deus, não vem de Deus. Qualquer tradição religiosa que me impide de fazer o bueno e cuidar e amar pessoas, não vem de Deus. Algunas de las personas en la sinagoga quisieron usar la sanidad de mujer para acusar a Jesús de transgredir la ley por sanar en el día de reposo. Pero quedaron tan avergonzados que no pudieron decir nada. Quedaron tan avergonzados que no pudieron manifestar su indignación, así como lo hizo el sacerdote. Y es tan importante pensar en lo que ya dije anteriormente. En medio de este culto, en medio de esta reunión, el hombre estaba tan enojado que él decide interrumpir el culto para reprender a las personas. La verdadera libertad viene por medio de la fe en Cristo. Y este jefe de la sinagoga obviamente no la tenía. Y es importante que yo y usted y yo pensemos. ¿Cuántas cargas eventualmente está llevando usted? ¿Cuántas cosas le ha afligido? Y a lo mejor lo que falta es encontrarse con Jesús, clamando su misericordia para que Él realice su voluntad en su vida, en la vida de su familia. Porque en cuarto lugar, nosotros vemos el yugo de Jesús. Si teníamos el yugo del pecado, el yugo de la indignidad, el yugo de la tiranía religiosa, de las tradiciones, también aquí tenemos el yugo de Jesús. El sábado que Dios desea dar es un descanso del corazón que acontece mediante su gracia.
no por observancia de tradiciones, sino que solo por la gracia de Dios. Mateo 11, del 28 al 30. En los versículos 12, 15 y 16 encontramos lo que podemos llamar en el texto de yugo de Jesús. Yugo de Jesús. Encontramos en estos versículos las expresiones libre, desatar de cuerdas, desatar de ligaduras, haciendo referencia a que la fe en Cristo puede traer libertad y pudo traer libertad a aquella mujer. Ella foi livre da enfermidade, foi livre da opressão de Satanás, livre do jugo da tradição religiosa. Pero mais que todo, ella foi livre de uma tradição religiosa que não tinha graça de Deus. De uma tradição religiosa que não estava preocupada com o bem-estar das pessoas. Estava mais preocupado com as formas que com o bem-estar de las personas. E é importante que nós podamos recordar esto. Esta mulher estuvo livre em todos os aspectos para glorificar a Deus, porque a reação que tem esta mulher é em seguida, imediatamente, depois de receber graça de Deus, bendição de Deus, liberdade da parte de Deus, esta mulher lo que hace é glorificar a Deus. Por esto nosotros queremos invitarlo en su corazón que glorifique a Dios por las oportunidades y por un detalle importantísimo. Dios ya quitó de arriba de nosotros la esclavitud del pecado. El pecado ya no nos puede mantener encorvados a sus deseos. El pecado ya no nos puede mantener encorvados a sus atracciones porque somos libres en Cristo. E é interessante que naquele culto, aquela mulher foi chamada adelante por el Senhor. Jesus tuvo, enfim, depois de 18 anos, a plena bendição e graça a aquela mulher. Depois de 18 anos de sofrimento e dolor, tuvo o encontro com o Senhor e pudo estar livre delante do Senhor. E é absolutamente importante que glorificar a Deus é sempre resultado de aqueles que, encontrando com o Senhor, recebem sua graça. Glorificar a Deus. É curioso que Jesus, no verso 12, chama aquela mulher e diz: Mujer, eres livre de tu mal, de tu enfermidade. Pero luego en el versículo 16, Jesús ya no le llama simplemente mujer, Jesús la llama hija de Abraham. Qué interesante es pensar en esta realidad. Jesús, al iniciar la conversación con ella, la llama mujer. Luego el versículo 16 dice hija de Abraham. Una persona como las otras mujeres que estaban ahí, hijas descendientes de Abraham, que también necesitaban recibir bendición de Dios, que también necesitaban encontrar gracia en Cristo Jesús y ser benditas en Abraham como Dios había prometido. Muchas cargas son las que las personas están enfrentando aún hoy por la consecuencia del pecado. El yugo del pecado, el yugo de enfermedades, el yugo de las tradiciones, el yugo de la indignidad que a veces acomete también muchas personas. O quizás cualquier otra dificultad que tenga usted. Es necesario recordar que Dios siempre está atento a las necesidades. Dios en Cristo está atento a las necesidades. Quizás sea el momento de que usted diga: Señor, llámame entonces a estar en tu presencia y recibir tu gracia. Clame al Señor y que el amor de Dios en Cristo Jesús nos alcance a nosotros siempre. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios
nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Ok, queridos hermanos, nosotros queremos motivarlos que en la semana nos podamos reunir en el grupo de estudio bíblico el miércoles a las 20 horas. Todos los hermanos que quieran participar del estudio bíblico de crecimiento el miércoles a las 20 horas, vayan a los grupos de WhatsApp de la iglesia. Y ahí usted puede encontrar el link para participar del culto por la plataforma Zoom. También el viernes a las 19 horas usted puede estar con nosotros en nuestra reunión de oración, en donde siempre, cada semana nos reunimos. ¿Ok? Oremos al Señor para que el Señor con su gracia nos bendiga. Este es el momento que usted, si tiene alguna súplica para ponerla delante del Señor, si usted tiene algún amigo, pariente que necesita de gracia de Dios, del favor de Dios, este es el momento que nosotros vamos a poner estas personas y incluso a veces nosotros mismos ponernos delante de Dios pidiendo al Señor su gracia y misericordia. Oremos. Señor Jesús, tu gracia es soberana y tu amor es infinito. Y nosotros, Señor, en este instante queremos darte gracias por todas las bendiciones que nos ha dado en toda la semana que pasó y ahora en este momento en que estuvimos juntos en tu presencia para adorarte, Señor. Gracias por este privilegio. Sin embargo, Señor, nuestra vida en este mundo depende completamente de tu gracia, de tu amor, de tu cuidado. Y es por ello, Señor, que clamamos. Yo sé, Señor, que tú conoces la súplica que está haciendo ahora cada uno de los hermanos, cada una de las personas que nos escuchan. Yo sé, Señor, que en tu soberanía, en tu poder, en tu omnisciencia y omnipresencia, tú sabes la súplica de cada uno. Por ello te pido, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, que tu Señor conteste la oración de ellos según tu voluntad, según tu misericordia, Señor. Como la mejor manera de enseñarnos también, Señor, responde nuestra oración. Que tu gracia sea ministrada en cada familia y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros siempre, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.